Bueno, ya esperamos el tiempo. Muy buenas noches para todos y todas. En esta noche de hoy vamos a proseguir con la actividad de Proyecto 3. Vamos a tener la oportunidad de hablar de la actividad de aprendizaje 3, informe de la arquitectura del proyecto, que es continuación del que vimos frente a la infografía. En este espacio vamos a ver los objetivos, las herramientas y recursos que tenemos disponibles en plataforma, qué es lo que nos está pidiendo la actividad de evidencia AP3. Vamos a ver algunas herramientas con las que las podemos hacer y qué herramientas podemos utilizar en Illustrator para poder hacer de manera sencilla esta actividad. Vamos a mirar quiénes de pronto a los que están aquí hoy necesitan el tema de trabajo en el Miro y cuáles fueron asignados durante la semana a los que lo fueron agregando, y espacios y preguntas. Bueno, en esta sesión en línea vamos a ver la evidencia 3, ese es el objetivo, y entender cómo es su desarrollo para poderla presentar. Material de estudio. Continuamos con el mismo material de la guía 3, donde está el diseño de la estructura visual del proyecto multimedia. Esto que vamos a ver hoy, este material más que todo es como para lo que vimos en la actividad de la evidencia pasada, pero lo que vamos a ver hoy para la maquetación no está dentro del material de estudio, entonces es importante que lo que vayamos a explicar ahorita usando la herramienta, nosotros lo podamos tener como práctica, como referente para la entrega de esta evidencia en cuanto al desarrollo de la maqueta. La evidencia que vamos a desarrollar hoy es informe de la arquitectura del proyecto del diseño, donde hablamos de diseño, interacción, accesibilidad y usabilidad. Esta actividad en sí es muy cercana, yo diría que es casi la misma actividad de la infografía. Esta actividad lo que nos está pidiendo es el salto de ir al detalle, más del wireframe, más de explicar la usabilidad, de explicar qué quiero a nivel de interacción, es terminar de completarlo a nivel de informe, lo que yo estoy visualizando en el wireframe, ¿cierto? Entonces, estas dos actividades casi que yo podría decir que es lo mismo, solo que en una yo me enfoco mucho en los botones, en la tipografía, en el diseño de iconos, en lo que yo estoy visualizando, y en esta yo hago una explicación más profunda desde el concepto, desde lo que yo quiero proponer en el uso y en el diseño del sitio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el informe? Primero les voy a hablar del informe y luego les voy a explicar con qué herramientas lo podemos hacer y cómo puede llevarse a cabo. Lo que nos están pidiendo es el mockup, ¿cierto? Nos dicen, es una maqueta que representa el concepto gráfico y los elementos visuales. Entonces aquí nos están hablando de dos cosas importantes, del gráfico y de lo visual, pero no nos están pidiendo el diseño gráfico, sino el concepto gráfico. La guía misma en plataforma nos está ofreciendo una herramienta que es para hacer maquetas y mockups en líneas grises y trazos negros. ¿Han tenido la oportunidad de verla? ¿Quién de pronto ya leyó la guía y ha tenido la oportunidad de verla? Puede levantar la manito. Ninguno ha ido a leer la guía. No, señora profe. Ok, bueno. Para las actividades de transversal, especialmente es importante que ustedes lean la guía, muchachos. No lo hago como llamado a atención, sino como una alerta. La guía les va a permitir a ustedes tener claridad de lo que pueda estar pidiendo un profesor alrededor de una actividad. Ese es el propósito de la guía como tal. Entonces ahí les hago como el llamado, sobre todo para las transversales, que vayan y revisen lo que nos está pidiendo la guía. Entonces por acá les comparto la guía de aprendizaje que tenemos en Sayuna. Miren que las guías de aprendizaje siempre nos van a decir qué es lo que nos están evaluando, ¿cierto? Entonces nos habla de la competencia, de los resultados,
Y por acá nos habla pues como del foco de esta actividad de aprendizaje que tiene. Recuerden, nosotros no vemos semestres, ni vemos materias, vemos actividades de aprendizaje. Y siempre arranca con el componente técnico, pero también arranca con las transversales. Entonces, por ejemplo, en esos días que tenían dificultades como para entender en inglés cuáles son las tareas que hay que entregar, por acá nos habla de inglés, ¿cierto? Y por acá muy abajo está explicando qué es lo que hay que hacer en cada una de las actividades. Por ejemplo, si yo me viniera a buscar, espérame, yo le doy acceso al compañero. Si yo me viniera a buscar por acá muy en el fondo las actividades de inglés, las actividades de inglés están por aquí, y para por acá. Competencia, inglés, interactuar, inglés. Entonces, aquí, ¿qué las actividades? La primera actividad, reportar opinión. Entonces, aquí nos están diciendo, ¿cuál es la primera actividad? Un cuestionario. ¿Dónde se entrega? En el espacio cuestionario. Luego, un video de entrevista. ¿Qué tienes que, durante la entrevista, van a responder las siguientes preguntas? Aquí están las preguntas. O sea, puede que yo no esté en el espacio de transversal o no vea la videoconferencia, pero no quiere decir que yo no pueda hacer la tarea, porque para eso está la guía la que me delimita a mí qué es lo que yo debo desarrollar. Entonces, aprovecho para hacer ese paralelo frente a lo que he venido notando, pues como con algunas actividades de aprendizaje. Y en cuanto a la nuestra, yo siempre me baso en las actividades técnicas, pero le hago modificaciones de software. Por ejemplo, la actividad nos pide el informe de la arquitectura del proyecto. ¿Cuál es la arquitectura? El wireframe. El wireframe es el que me da la arquitectura de lo que va a ser el sitio. Pero en la guía me están proponiendo que utilice un programa que se llama Balsamic. Y ese programa lo que hace es mostrarme cómo se puede montar una maqueta web, ¿cierto? Pero nosotros, este programa es un programa viejito. Voy a mostrarlo por acá en otra pestaña. Esperen que abrí la pestaña. Entonces, por ejemplo, yo pauso esta publicidad. Una publicidad muy guía. Entonces, por ejemplo, por acá, él enseña cómo se instala la aplicación y es una especie de programa tipo PowerPoint en el que ¿qué está montando? Un wireframe. Mire que pone las cajas, le pone el sistema de iconos, le pone la barrita, ¿cierto? Está diciendo que va a tener aquí como un slider, que va a tener botón de descargas, pero realmente este programa es para alguien que no tenga, pues aparte de que es un video de hace 11 años, ¿cierto? Es bastante eh, pasado de lo que puede ser a nivel profesional, pues la idea es poder utilizar algo que nosotros utilicemos realmente en el medio, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago cambios en la guía, pueden ser alrededor de eso. Por ejemplo, yo les pido acá, vamos a hacer el mockup, pero vamos a elaborar el mockup. No les pido la herramienta porque sé que en el medio de esa herramienta no les va a agregar valor frente a lo que el medio me está pidiendo. Entonces, ahí es donde de pronto yo les digo, en la guía de aprendizaje puede haber un cambio importante. Entonces, allí, ese pedacito yo me lo salto. ¿Qué me está pidiendo la guía entonces en el informe? Me está diciendo, cuéntame cuál es el diseño de la estructura visual, pero la estructura visual me está hablando del wireframe. En la actividad de la infografía nos habló, determíname las tipografías, cuál van a ser las ventanas, o sea, es como todo los materiales que van a estar dentro, ¿cierto? Pero en esta nos están pidiendo, bueno, ahora sí, venga, hágame el mockup es el wireframe, en términos de la guía nos dice mockup, pero eso es el wireframe, y venga, explíquenme, tenga en cuenta los estándares y principios de usabilidad, la accesibilidad y la interactividad estudiados en el componente mencionado, utiliza los contenedores, formas, barras de búsqueda o desplazamiento, iconos, pop-up, entre otros, de acuerdo a las funcionalidades que permitirá la interacción del usuario. ¿Qué me está pidiendo a mí la actividad? Cuando escuchamos eso, ¿ustedes qué entienden? Pueden levantar la mano y me pueden decir ustedes qué entienden cuando escuchan eso. ¿Qué es lo que estamos entendiendo de lo que nos están pidiendo?
El que quiera puede contarme. Muchachos, ¿ustedes sí me están escuchando? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se le está escuchando. Ok, perfecto. Pensé que no me estaban escuchando. Bueno, entonces, vuelvo a hacer la pregunta. Cuando la guía me dice que elabore el mockup del proyecto, o sea, el wireframe, con los estándares, la usabilidad, utilizando contenedores, formas, barras de búsqueda, desplazamiento, iconos, pop-ups, usted está dando con el micrófono apagado. Cuando la guía me pide que yo incluya en la estructura del wireframe, que incluya contenedores, formas, barras, iconos, pop-ups, ¿ustedes qué es lo que están entendiendo allí? Pueden decir lo que entienden, eso no es un examen. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, Joan. Bueno, pues de pronto que yo conozca un poco el tema, el wireframe es como la base con la cual se va a crear de pronto, no sé, si lo vamos a utilizar de pronto para crear una página web. Entonces se crea el wireframe, que es como dónde va a ir ubicado, por decir cada cosa, por decir el botón de inicio, ¿sí? Como todas esas cositas. El mockups pues ya es más diferente porque pues eso se relaciona de pronto, pues como lo veo yo, ¿no? De pronto como para la empresa, los mockups son como los lapiceros, los vasos, los uniformes, ¿sí? Entonces, pues no sé. Joan, mira, tú acabas de entrar y ese punto lo acababa yo de explicar antes de que entrara y les estaba mostrando que en la guía de aprendizaje lo que nos dice es que montemos el mockup con esta herramienta, ¿cierto? En la guía a eso es a lo que se refieren como mockup, pero realmente eso no es un mockup, o sea, esa herramienta que nos proponen de Balsamiq de hace 11 años no es un mockup, sino que realmente lo que nos están pidiendo allí en la guía, en la estructura, es el desarrollo del wireframe. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que sí nos están pidiendo en detalle? Y esa es la pregunta que de pronto les quiero hacer como entender, que en esta actividad no solo es que vayan a hacer el wireframe de como se imaginen en su sitio, sino que tienen que esforzarse en colocarle, porque aquí lo dice, todos esos elementos que nos están pidiendo acá de interactividad, eso tiene que traerlo la actividad. Se deben ponerle a la actividad componente, entonces contenedores. Lo que vimos la semana pasada de Google, ¿qué pasa desde la experiencia Google? Entre las tarjetas, los menús, las barras, todos esos elementos que nos están pidiendo de usabilidad. Entonces, lo que la semana pasada dijimos, yo le quiero poner, ya les voy a dar la palabra. Y ya la semana pasada vimos en los componentes de Google un montón de herramientas que yo puedo utilizar y de recursos para usabilidad. Entonces, en el informe de infografía yo digo qué recursos voy a usar, pero en este digo cómo los voy a aplicar y por qué los apliqué y por qué eso me va a servir para usabilidad y por qué eso tiene términos de accesibilidad. El informe tiene un foco más de descripción técnica. Joan, dale. Profe, qué pena. Por ejemplo, lo que tú estás hablando, lo que pasa es que yo ahorita, yo estoy desarrollando un aplicativo, ¿sí? Es una app, bueno, no puedo decir muy específico de qué es, porque pues se está trabajando. Eh, Dado el caso, lo que yo estoy haciendo también lo podría presentar, dado el caso, o tiene que ser sobre el tema que de pronto tú nos indiques, o en este caso. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque yo estoy creando un aplicativo y todo lo que tú estás diciendo, pues lo estoy haciendo realmente y pues lo estoy haciendo es con un compañero que es un desarrollador. Entonces, pues no sé si de pronto lo que yo esté haciendo lo podría presentar. Sí, podríamos mirar el tema en el que lo estás trabajando y si ya lo estás trabajando se puede homologar, no hay problema. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, pues te prestaré más atención, pues para continuar a ver si de pronto me funciona lo que estoy realizando, ¿vale? Muchas gracias.
Listo, pero es importante que veas la sesión pasada, porque en la sesión pasada vimos lo del estándar Google. Todo lo que Sí. vamos a justificar tiene que estar basado en el estándar 2026 de Google. Listo, profe. Sí, es que esa otra clase no la pude ver porque pues estoy trabajando ahorita de noche y hoy pues estoy descansando, entonces aproveché fue para entrar bien a entender un poco más sobre el tema. Pero sí, dale, gracias. Con gusto, Joan. Bueno, entonces aquí, muchachos, lo que les quiero hacer que de pronto me puedan entender es que entre estas dos evidencias, nosotros vamos a trabajar lo mismo. Es el mismo tema asignado, es el mismo propósito, solo que en el primer tema lo vamos a enmarcar mucho en el entorno a lo que es el waveframe, las cajas, el menú, pero usted ahí no tiene que explicarme las decisiones estéticas. Usted ahí no tiene que hablarme de usabilidad, no, usted me habla de cómo se va a ver la disposición y cuáles son las recomendaciones, ¿cierto? Pero en este como tal sí tiene que hablar. Si bien es el mismo recurso, es el mismo mockup, es el mismo wafer el que usted va a utilizar, el que usted me va a presentar, porque no va a ser otro tema diferente, usted le va a dar un foco de ¿qué? De justificación. Usted tiene que justificar por qué está tomando las decisiones estéticas dentro del proyecto. ¿Qué más nos está pidiendo el informe? El informe nos está pidiendo que debe tener portada. Aquí les quiero hacer un llamado, muchachos, muy importante. El proyecto me pide portada, tabla de contenido, justificación, explicación desde la experiencia de usuario. ¿Qué es la experiencia de usuario? Nos lo acaban de mostrar en el anterior. La experiencia de usuario es cómo va a vivir el usuario la experiencia al entrar en ese sitio. ¿Desde qué? Desde la usabilidad, desde la accesibilidad, desde la interactividad. ¿Cuál es ese recorrido que va a vivir el usuario cuando entra al sitio? Va a ver primero qué información, cuál es la segunda, a qué le debe dar clic. Entonces, toda esa explicación que usted va a hacer en el informe lo va a hacer alrededor de la justificación del usuario. Hay que argumentar, hay que explicar usted por qué utiliza ese tipo de botón, usted por qué está utilizando carruseles, usted por qué le quiere poner un efecto de animación, y puede que no esté hecho porque yo le estoy pidiendo un web, pero yo le estoy pidiendo es esto, yo no estoy diciendo anímelo, ni que la letra aparezca de cierta forma y que se mueva, pero eso sí puede contarlo. Va a tener un efecto desvanecido. Profe, que yo me basé tal cual en la experiencia Google, donde me dice que lo último que yo debo utilizar es esos efectos y esos gestos, porque allá me lo están diciendo, yo voy a decir que mi proyecto va a ser igual. Sí, lo puede hacer porque estamos aprendiendo del lenguaje, de la estructura de la web, de los componentes de la web. Se vale equivocarse. ¿Qué no se vale en esta actividad, muchachos? Que usted me meta a la IA y le diga, bueno, IA, quiero que me des un waveframe del tema de la profesora que me puso un tema sobre jardines. Dame un waveframe para un sitio web. Y vino y me lo pegó. No, muchachos. Usted puede ir a la IA y después ir al programa y volverlo a hacer igualito y hacerme creer que usted lo hizo. Está aprendiendo. Aunque usted no lo crea, usted ahí está aprendiendo. Está aprendiendo de un menú, está aprendiendo de una SICAR, porque el solo hecho de que usted le diga a la IA, vea, ahora dígame los componentes de este diseño. Bueno, y venga, y según el referente de design de Google, de sitios web, ¿en qué estoy cumpliendo? ¿Y qué me falta? ¿Y dónde está la experiencia de usuario en eso? Usted está aprendiendo de lo técnico. Se vale usar la guía para aprender, pero no para que me vaya a entregar, por favor, no me vaya a entregar, que creo que estoy un poco cansada de ver trabajos de aprendices que ni siquiera le ponen portada. O sea, me mandan el archivo tal cual que me dice Copilot dijo, o ChatGPT te dice. ¿Quién pierde en ese aspecto? Nosotros. Nosotros somos los que perdemos como profesionales, porque usted no siempre va a tener a ChatGPT para poder contar en una empresa o para poderles poner a un cliente lo que usted le está proponiendo. Entonces, allí es el llamado. Ese es el llamado que les hago frente al informe, porque el informe nos va a invitar ¿a qué? A escribir, a argumentar,
a explicar, no es a diseñar. El diseño lo hacemos en la infografía. El wireframe se hace en la infografía. Usted aquí lo que va a hacer es la justificación técnica de esas decisiones estéticas que tomó con la infografía, pero desde su argumento. Y para argumentar hay que estudiar, hay que reconocer esos vocabularios, hay que reconocer todos los componentes que tiene el sitio para poder empezar a hablar de ellos. ¿Hasta ahí qué duda tenemos, muchachos? Profe, bueno, en todo lo que ha estado, le habla Ivette, en todo lo que ha estado hablando, bueno, del Wireframe, el sitio, yo sí estuve mirando digamos que la grabación antes de entrar a clase, y el Wireframe es precisamente como ese boceto de cómo, que usted lo explicaba en la clase pasada, de cómo sería mi borrador antes de empezar a diseñar. Más que borrador, es la estructura de la web. ¿Cómo va a ser la organización de los componentes en el sitio antes del diseño? Sí, ese va a ser, se decía que era en grises, o sea, en tono de grises, porque todavía es como precisamente lo que usted hablaba de la estructura. Y entiendo que el informe, aquí veo que habla de exposición y veo que que en lo que usted está mostrando está hablando de un documento, o sea, es una exposición de todo el lenguaje técnico o la justificación es lo que le estoy comprendiendo, expresado en un documento, en un informe Word. Como quien dice, yo hice el diseño de cómo va a ser la estructura o el Wordframe y cuando lo voy a presentar al cliente, digamos que ese es el informe que al final se le presenta al cliente donde se justifica el por qué se usó ese tipo de estructura. Es lo que estoy alcanzando a entender. En uno es No, el PDF Sol, no. no, mira, realmente, no, sí, sí tienes razón en que primero es todo el bosquejo gráfico y toda la intención de lo que yo quiero desarrollar en la estructura del sitio web. Esa es la infografía, ¿cierto? Pero el informe no es algo que uno le vaya a entregar al cliente, no. El informe es un ejercicio académico que se hace para que ustedes aprendan a hablar desde el componente técnico. Porque para yo poder hablar, por ejemplo, eso es como cuando me dicen que yo me tengo que aprender, no sé, las culturas indígenas, ¿cierto? Y tengo que aprender de las diferentes culturas que hay en Colombia. Entonces me dicen, haga un informe donde usted explique sobre todos los tipos de culturas, cómo se comportan, cuáles son sus características, y usted hace un informe escrito. El ejercicio aquí es de un reconocer el lenguaje técnico desde el saber. En el anterior hacemos la aplicación como profesionales, pero aquí hacemos es el reconocimiento del lenguaje técnico. Yo cómo justifico y argumento. En la vida real eso se hace es de cara a cara con el usuario. Usted le entrega a su cliente, usted le entrega el wafer y usted se lo debe exponer al cliente en una conversación. Pero en el ejercicio académico se hace a través de un informe. Ahí te di la claridad, Ivette. Sí, profe, yo la manera es que hago la analogía con la profesión normal acá. La estructura al final es lo que se le presenta al cliente de cómo va a ser la estructura de la web y ahí se mira si el cliente está de acuerdo o no. Pero ya acá lo que usted está hablando es a nivel de aprendizaje de lenguaje técnico, pero es interno. No tiene nada que ver, o sea, es un informe escrito en PDF en donde yo justifico todo el lenguaje técnico que usé para hacer esa estructura o ese wireframe. Ajá, usted explicar todas las decisiones de la experiencia del usuario, desde la usabilidad, desde los recursos, de por qué es lo que usted quiere, si quiere que tenga animaciones, si quiere que tenga gestos, por qué las letras tienen que ser en ese tamaño, por qué pues debe ser en ese orden. O sea, aquí hay un reto importante desde lo técnico porque ustedes están aprendiendo lo que son los elementos y los componentes de un sitio web. Entonces, antes de ponernos a diseñar un sitio web como tal, pues lo primero que nos tenemos que aprender es la arquitectura del sitio. Y eso es lo que busca esta actividad. Ahí te queda clara la explicación, Ivette.
Sí, profe. Igual ahí lo que veo, lo que usted está diciendo, que uno es la continuación del otro. Uno Sí, es la van estructura juntos. y el otro es la justificación y cómo va a funcionar eso a nivel técnico. Exacto. Y ahí hay una cosa muy importante. Me ha pasado que algunos compañeros no leen la guía y, por ejemplo, me entregan esta evidencia primero del informe y no me han entregado el sitio. Entonces allí yo no puedo calificar esa evidencia hasta que yo no vea primero la anterior. Y otra cosa importante, muchachos, cuando hagamos la justificación debemos colocar los pantallazos nuevamente de los componentes, de los botones, del wireframe, porque yo tengo que volver a mirar usted qué es lo que me está explicando. ¿Con qué referente? Con el referente de la maqueta. Joan tenía la manito levantada, cuéntame. Hola, profe. Hola, bueno, Joan no habló, pero dice también la tenía Ay, perdóname, levantada. discúlpame. No, porque Perdones. ya la tenía levantada hace ratico, qué pena contigo. No, no te preocupes. Dice, dale. Qué pena, compañero. Profe, solamente es una pregunta. Esto que estamos hablando es sobre el tema que está en Miro, ¿verdad? El que nos Sí, correspondió, que tú nos dejaste. sí, ya voy para Listo, allá. Eso era el mismo esa era mi tema. pregunta. Es el Listo, vale, tema. gracias, profe. Listo. Listo, gracias. Ok, entonces las actividades están complementadas. Yo hago un análisis, cómo me lo sueño, cómo debe ser el ideal. Como les digo, yo no tengo problema con que utilicemos la IA, la inteligencia artificial. No hay problema. Pero úsela para que le enseñen. Dígale que le evalúe. Venga, yo hice esta maqueta. ¿Usted cree que y esta maqueta tenía este propósito para este sitio, que es de esto y esto, y yo quiero generar esto? Evalúeme si realmente los CTAs si funcionan adecuadamente, si están llamando a la acción, los textos que estoy poniendo son los correctos, la tipografía realmente está comunicando y expresando a partir del proyecto o va en contra del proyecto, las formas, la distribución, la jerarquía tipográfica. Esas son las preguntas que hay que hacerle a la inteligencia artificial para que ella vaya y nos enseñe, de no venga, que eso está mal alineado, eso no tiene retícula, eso está torcido, usted no está obviando tal cosa, y usted entra a corregir, a pulir, a organizar, y ahí se aprende. Para nosotros es muy importante que este ejercicio de la estructura web le permite a usted entender el ABCD de lo que es diseñar un sitio, porque en el próximo componente de la actividad Proyecto 4 nos vamos a ir para lo gráfico. Entonces vamos a ir a mirar en Photoshop cómo hacemos cosas chéveres, y entonces vamos a ir a mirar cómo se distribuye, cómo se diseñan botones, y cómo se hacen iconos, y cómo se grafica, pero ya no vamos a hablar de la estructura, porque ya la estructura y lo básico ya lo conocemos. Entonces, aquí la oportunidad es de conocer antes de diseñar y de conocer principios de diseño, que en diseño hay muchas normas, que sé que también lo vieron un poquitico en la AP2. En diseños tenemos muchas normas desde la narrativa, desde la sintaxis de la imagen, desde la combinación de color, desde la comunicación gráfica y el por qué utilizar estas tipografías y estas no. Pues antes de pasar a esos espacios donde vamos a implementar arquitecturas de soluciones multimedia, ya con un enfoque de diseño, que necesariamente no tenga que ser sobre el tema que prototipamos, posiblemente sea con otra solución, pero sí que seamos capaces de entender que podemos hacer prototipos. Maquetas. ¿Hasta aquí me han entendido un poquito o tienen dudas? Pregunten. Bueno, a mí me quedó claro, la primera vez, creo que ya me aclaró muchas dudas, pero sí con respecto, hablando ya de lo que preguntaba la compañera Gisette, del tema que nos asignó en Miro, eh, como tal allí de profundizar en el tema no, sino es como a nivel de título, porque solo va a ser como es de estructura, no de información propiamente. Es lo que estoy viendo Pero sí debes en poner lo, los títulos y los subtítulos y los antetítulos y los llamados de acción y los cuerpos de texto. O sea, allí tú sí tienes que hacer una investigación
del tema para poder mirar cómo vas a distribuir la experiencia. Por ejemplo, si me tocara hacer una tienda de plantas, de jardinería, entonces yo ¿qué pongo primero? Pongo las categorías según el tipo de plantas y después destaco las promociones del material orgánico y de las piedritas y después voy y digo que acaban de llegar unas plantas de otro lugar y después pongo las galerías. O sea, ¿qué distribución le haría yo a un negocio de plantas, por ejemplo? Allí sí hay que pensar cómo se organiza la información porque no solamente son cajas porque sí, sino que tienen una intención de comunicación. ¿Sí me entendiste ahí, Beth? O sea, no le pones fotos ni colores, pero sí tiene que tener un sentido de lectura. Ok, o sea, no se va, eso es como a nivel de poder definir más o menos cuántos cuadros, cuántos botones se pueden usar en el tema, de acuerdo a los subtítulos y esto, pero ya digamos como de ya colocar lectura o párrafo respecto a la investigación del tema, no es propiamente, sino a nivel de cómo se va a estructurar esa información en caso de que se dé, o sea, pero no a nivel es que lo que estoy viendo, o sea, en Canva, que fue lo que usted sugirió, hay unos diseños que ya están allí, digamos que se puede uno ir basando en ellos, para no partir de cero. Y lo que estoy viendo o sea, específicamente es que hay una cantidad de escritura y esto, pero digamos que es como a nivel de estructura, pero no profundiza el tema como tal, sino es como lo ideal es mirar cómo va a ser la estructura o diseño, no exactamente la información. Los dos van de la mano, y ver. Tú no me puedes entregar, por ejemplo, si tú me vas a hacer a mí en el espacio del Jero, me vas a poner aquí una publicidad o algo intencionado, tienes que pensar en la narrativa del título, tienes que pensar en la narrativa de los botones, tienes que pensar en la narrativa de los destacados. Si este es un tema principal y va a tener 4 puntos, esos iconos y esos textos tienen que tener sentido con todo el sitio, con la sección y con el sitio. No solamente la distribución de las casas, sino que los textos de apoyo tengan la intención narrativa y comunicativa que va a tener el sitio, sin tener los elementos de diseño, pero sí la narrativa. Porque si no, el cliente, ¿cómo te va a aceptar el prototipo si no sabe tú qué estás destacando? Tú qué estás contando, qué le estás vendiendo en el sitio. Giselle, y luego Misael. Gracias, profe. Profe, en este orden de ideas, de acuerdo a lo que tú acabas de hablar, es decir, que yo debo, o lo que yo entiendo es que debo arrancar por esta evidencia para yo saber y tener como claro la información de lo que yo le voy a ofrecer al cliente y seguido a eso, cuando yo ya tengo claro toda esta información y la estructura, hago la evidencia anterior que es como lo gráfico. ¿Es correcto? Mira, en el proceso creativo uno tiene caminos, ¿cierto? La evidencia Sí. nos pide que primero hagamos la consulta del tema y que maquetemos la solución. Y en la segunda Ajá. evidencia nos dice que, por favor, expliquemos todas esas decisiones y que argumentemos por qué diseñamos de esa manera, ¿cierto? Ok. Porque la tercera evidencia lo que me está pidiendo a mí es, ¿usted por qué tomó esas decisiones en la estructura web? ¿Usted por qué puso esta cantidad de botones? ¿Usted por qué está utilizando un carrusel? ¿Usted por qué está poniendo en la parte superior un gero que sea un banner y no está poniendo, o está poniendo es un slider, ¿cierto? ¿Por qué estás tomando esas decisiones estéticas? Y usted las tiene que justificar desde el tema que le dieron. Habrá alguien que dice, no, yo no puedo poner en la parte superior, en la zona caliente, yo quiero poner la venta de promociones porque ya me tocó algo que está muy asociado a los productos, entonces yo tengo que aprovechar la parte superior porque voy a vender. Pero puede que otro diga, no, en la parte superior tienen que ser una imagen porque va a ser de contemplación, de tranquilidad, porque los temas son muy diferentes y al tema ser diferente tenemos decisiones estéticas diferentes. Perfecto.
que yo les estoy complementando es, no puede ser que solamente entreguemos cajas, iconos y textos que no tengan sentido entre ellos, porque entonces yo no voy a entender tú qué vas a diseñar. Y ese es como el primer ejercicio antes del diseño. ¿Cómo voy a saber de qué hago el banner si no sé qué texto hay ahí? Ok, es decir que esta evidencia entonces se basa en eso, en saber por qué escogí cada icono de acuerdo a la información del tema que yo tenga. Exacto. Listo, Nosotros profe, gracias. nosotros vimos la primera tarea antes de todo que ustedes tienen que hacer es estudiar el material design. Esa es la primera tarea. ¿Qué me está pidiendo el material design de Google? ¿Cuáles son los componentes? Entonces, como piensen que el sitio web o las estructuras multimedia es como un carro. Un carro tiene muchas partes. Un sitio web tiene muchas partes. Entonces, ¿yo cómo voy a poder decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto dentro de un sitio web? Yo tengo que reconocer primero los componentes. Entonces, eso es lo primero que yo debo hacer en esta actividad. Venirme para Material Design y venir a mirar, venga, lo que yo les decía la clase pasada. ¿Qué decisiones se toman desde un sitio? En el color, en los iconos, en las animaciones, en las formas. ¿Qué es lo que está parando la parada en este 2026? ¿Qué es lo que me están diciendo? Es que me están diciendo que lo más chévere ahora es utilizar formas que sean totalmente inorgánicas, que no tengan nada que ver con el típico círculo, con el típico triángulo y cuadrado, que ahora estamos utilizando formas que nos ayuden a crear dinamismo, ¿cierto? Entonces, y que también hay unas normas de espacial, entonces yo tengo que saberme las normas antes de poder hacer una estructura web. Y que una estructura web que tiene unos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Todos estos que están acá. Los botones, que no son todos iguales, la iconografía sencilla, el juego, la paleta de colores, el contraste de color, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la información que si necesitamos a galerías adicionales, las animaciones, los elementos de carga, los menús, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un sitio? Que yo antes de poder ir a hacer un web tengo que saber de esto. Esa es la primera tarea. Y después de que yo tenga todo este mix de contenido, digo, bueno, entonces a ver, a mí, ¿qué tema me tocó? A mí, ¿cuál fue el tema que me asignaron? Y entonces, para el tema que a mí me asignaron, ¿yo qué debo usar? ¿Yo debo usar chips? No, mi tema no necesita chips. ¿Yo tendré que hacer listas? No. ¿Será que mi tema necesita carruseles? ¿O necesita cards? Y si necesita cards, entonces, ¿qué es el estándar? ¿Qué es lo que me están diciendo? Pero aquí estoy entendiendo el tema. Todavía no estoy diseñando si es moradito, si es azulito, si es chiquito. No, estamos diagramando la estructura, lo grande. En la próxima actividad posiblemente nos vamos a ir a la minucia, al detalle. Que también es importante que tengamos presente que todos los ejercicios no son lo mismo, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, el tema que va a trabajar, por ejemplo, Juan Camilo alrededor del color y la moda, le requiere unos componentes muy diferentes a los que va a trabajar Karen con la comida saludable. Puede que Juan Camilo le dé un foco de periodismo, que le dé un foco de información, que le dé un foco de red social, de tendencias. Yo no le estoy diciendo que tiene que ser de esta o de esta forma, le estoy dando un tema y monte la estructura, ¿cierto? Puede que en el ejercicio de Sandra, que es tecnología de celulares, ella lo haga a nivel del impacto de la tecnología de los celulares en el mundo y de cómo se mueve el mercado en la tecnología de los celulares, pero puede también que Sandra decida decir que es un sitio para vender tecnología y celulares, ¿cierto? Entonces aquí cada uno le puede dar el foco a cómo vende el tema, como quiera, y eso donde lo tiene que contar
en el informe de la argumentación. En esa evidencia que usted tiene, porque si usted me dice a mí, por ejemplo, si a mí me dice Misael que va a hacer una galería de artistas y de fotógrafos para un concurso, él me tiene que hablar desde la usabilidad y desde la experiencia de usuario, cómo el usuario se va a sentir que está viendo un concurso de fotografía. ¿Qué está haciendo él en la estructura web para que se destaque el elemento de concurso? Si Nicolás quiere montar un sitio web donde las mujeres hacen diseños de uñas acrílicas y los ponen como una red social, entonces yo como usuaria, ¿cómo subo las uñas? ¿Por dónde las subo? ¿Qué botones necesito? ¿Sí me entienden ahí como la línea que les estoy dando? Yo no les estoy determinando exactamente a ustedes de qué es el tema. No, de qué es la forma. ¿Cuál es el foco del sitio? No, yo no estoy haciendo eso. Yo les estoy diciendo, espérenme por acá, yo voy moviendo a los compañeros. Yo lo que les estoy diciendo es, hay que hacer hay que hacer un sitio web. Y yo le asigno un tema. Entonces, por ejemplo, a la compañera Carolina, bendito. A la compañera Carolina le voy a asignar no observación de aves que ya la acabo de poner, sino que le voy a asignar sismos. Entonces Carolina va después puede hablar de los tipos de sismos y hacer un sitio informativo. O Carolina puede hablar de lo que está sucediendo en el 2026 con los sismos. Es totalmente diferente el foco y el diseño. Porque el uno puede tener una distribución educativa, pero el otro tiene una distribución informativa y necesita hacer que las personas se enteren de las noticias. O puede decir, yo voy a hacer voy a simular un sitio web como un tipo de aplicación donde las personas pueden contar lo que está pasando en los sismos o encontrar a las personas con los sismos. Alrededor de los sismos hay N cantidad de formas de contar el foco del proyecto. ¿Sí me van entendiendo ahí la dinámica de que todos vamos a trabajar cosas diferentes? Karen. Perdóname, es que yo tenía una pregunta. O sea, para lo que vamos, como en la opción que tú dabas en Canva, tú decías que era como hacer como el bosquejo inicialmente, que es lo que vamos a hacer en esta parte según lo que te entendía, ¿no es cierto? Pero en esa parte en donde lleva, por ejemplo, las opciones de que si yo le doy clic en alguna de las opciones me lo abra, tú decías, según lo que yo te alcanzaba a entender en la anterior clase, es que eso ya sería otro proceso, o sea, en este donde lo vamos a crear, pues, por medio de la herramienta tecnológica que utilicemos, solamente en esa no necesitamos que por el momento esas opciones funcionen o sí deben funcionar. No, Karen, esa evidencia de la que tú me estás hablando es de la evidencia de infografía y es solamente el diseño del wireframe. No tiene que funcionar la navegación de todo el sitio. Y en la Ay, perdóname, qué pena. Dale, y en la evidencia que estamos hablando hoy es cómo yo justifico las decisiones estéticas que tomé en el wireframe desde los estándares de Google, los principios de usabilidad y accesibilidad, como argumentando yo por qué hago ese tipo de iconos, por qué distribuí los espacios de esa forma, qué quería a nivel de comunicación, qué quería a través de la experiencia del usuario. Porque como tal, es el informe de por qué desarrollaste la maqueta de esta manera, porque tu wireframe fue hecho de esta manera. Pero entonces sí le podría poner pues los textos y todo, pero no necesito. Claro, tú debes poner los textos, tal, tienes que poner los títulos, los subtítulos, la jerarquía de la información, y me debes hasta contar de qué trata el proyecto, ¿cierto? No solamente me puedes decir, no, es que este es un sitio donde van a hablar de redes sociales, y ya. Y entonces, mira, mi red social, no, cuénteme de qué trata, qué tipo de red social es, qué quiere movilizar, por qué la está movilizando, porque la intención y el foco del proyecto es el que me va a decir a mí
si usted sí está tomando las decisiones correctas en la experiencia del usuario, o si colocó botones muy genéricos, o si no, o si tiene pocos botones, o si tiene muchas cajas y muchas ICAR, pero al final no hiciste una buena distribución, te faltaron comentarios, te faltaron galerías, pero eso depende del foco que le van a dar al proyecto. Y ese foco es individual. Ah, ok. Gracias, profe, por la aclaración. Con gusto. Misael, levantaste la manito. Sí, profe, un favor, lo que pasa es que, pues, como complementando lo que estaba hablando la compañera Karen, yo he entendido que la clase pasada que esta actividad tenía que ser interactiva, o sea que, pero creo que la profesora acabó de aclarar que no necesita eso, porque yo estaba buscando en Canva y no tenemos esa opción todavía, como de que me abra una página, de que yo coloque el cursor y me saque, pues, a la página que necesito o al sitio que necesito. En Canva sí se puede, Misael, pero es que recuerda que la actividad anterior te está diciendo que cuál va a ser la estructura que tú le vas a dar al diseño del sitio. Entonces, si a ti se te complica darle interactivo, entonces haz la lineal, no te pongas a saltar, porque si tú me ocultas las ventanas, entonces yo como me voy a dar cuenta cómo vas a diagramar todas las ventanas, pero si la haces lineal, yo toda la información en el mismo espacio. Eso también depende con el tipo de sitio web que vas a diseñar. Ok, profe, gracias. Y te voy a buscar el videito para donde explican cómo se navega en Canva dentro de los espacios, dentro de las mesas de trabajo, para que lo puedas ver. Ahorita te lo comparto. Magnífico, profe, le agradezco, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir de esta actividad? Esta actividad tiene un foco muy teórico. Esta actividad busca que nosotros entendamos los elementos y las partes para poder empezar a jugar en producción multimedia. Todavía las actividades iniciales que empezamos a trabajar a diseñar con Illustrator, un poquitico de redes, tenían la intención de romper un poquito el molde porque la estructura del proyecto multimedia en la fase inicial, pues nosotros por eso estamos, ¿cuál es la fase en la que estamos en este momento? En la fase de planear. Y en la planeación uno gira mucho en torno a la conversación, a la propuesta, a lo que rayas. Pero la próxima actividad de proyecto ya no vamos a estar tan enfocados al rayado, pero hay que conocer bien los componentes. Entonces, allí el llamado es, desen la oportunidad de estudiar los componentes del material design, apréndaselo, reconózcalo, para que lo podamos usar bien cuando vayamos a diseñar. Porque en la próxima actividad pues va a tener un foco mucho más de diseño. Como les decía ahorita, el foco es muy abierto, es un foco para que ustedes puedan darle diferentes enfoques, no se vayan solamente a lo primero que se les ocurre. Es más, si quiere, dígale a ella, bueno, tengo este tema, ¿de qué forma lo puedo enfrentar? ¿Qué puede ser llamativo? Para que no quede como una actividad de colegio, como, entonces, ¿porque son las tribus? Entonces, dime las tribus, no, ¿cómo lo voy a contar? ¿De qué manera? Para que también usted empiece a rayar, empiece a articular cómo se lo imagina. ¿Y por qué no? Cuando veamos los de diseño, si le toca un proyecto parecido, lo puedo diseñar. Si no, usted más adelante, haciendo ejercicios, puede ir a hacer el diseño de cómo lo hubiera maquetado desde lo gráfico. En este caso, solamente lo vamos a ver desde el proceso de planeación. ¿A ese punto dudas, señora? Entonces, profe, según eso que tú mencionas ahorita, entonces, por ejemplo, donde están los cuadritos y todos, donde se supone que va la imagen, colocamos tal cual, por ejemplo, la situación que nos estás mostrando ahí en pantalla, ¿no es cierto? O sea, no colocamos imagen. No vamos con nada gráfico. Lo único que se pone en un wireframe es la tipografía y la disposición de las formas. Pero nosotros aquí no hacemos color, ni efectos, ni degradados, ni patrones, nada. Solo en el wireframe se da la distribución de las retículas y la jerarquía tipográfica. ¿Cómo se va a entregar la información? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Pues entonces, recomendaciones.
lo mismo que les dije la semana pasada, volver a retomar el material de estudio, ir a estudiar ese material design para yo poder, antes de sentarme a diagramar, entender de componentes para poder crearlos, para poder decir, venga, entonces ya que ya sé de componentes, entonces yo qué componentes quiero usar y mirar qué foco le van a dar el tema. Eso es bien importante, disfrutarse la actividad, porque eso es parte del día a día en un productor multimedia, hacer planeación antes del diseño, porque aquí está la plata. Si mi cliente me aprueba el diseño, el cliente debe aceptar la distribución porque yo ya se la había entregado antes de ir al diseño. Si el cliente quiere otra distribución de la información, el cliente tiene que pagar porque él ya aceptó esta primera distribución. Y el cliente toma decisiones estéticas antes del diseño. Te dice, no, yo no quiero que me hables de las historias, no, yo no quiero que me hables de información destacada, no, yo no quiero un elemento de un espacio de información de contacto, eso no me sirve para el proyecto. O yo quiero que primero esté el carrito de compras. Allí es donde el cliente, en este espacio de maquetación, el cliente todavía me puede exigir, pero yo todavía no estoy diseñando. Yo estoy proponiendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. ¿Me repites por qué no te escuché? Creo que vamos bien, profe. Hasta ahí, pues para mí personalmente está claro. Listo. ¿Y los demás, cómo vamos? Sí, profe, perfecto. Listo, súper. Bueno, entonces, como ven, es una actividad de argumentación, es una actividad de por qué pusimos esto, por qué estoy proponiendo el menú de esta forma, por qué propongo que haya unas historias, yo por qué propongo, y es importante que haya un destacado de comentarios, yo por qué propongo que el final del sitio esté el espacio de contacto, es por qué estamos haciendo las propuestas y las decisiones estéticas. Aquí, para los que de pronto no estuvieron en la sesión pasada y que vayan a ver la grabación, les invito a que entren al Miro para que coloquemos nuestro nombre. Aquí, ¿cuál es la intención? Ustedes ponen su nombre y ponen un tema propuesto, así como lo hicimos en el ejercicio pasado, ¿cierto? Entonces, ustedes ponen su nombre y vienen y escriben por acá un tema. Y entonces yo después, usted me saluda y me dice, hola, profe, ¿cómo estás? Ya puse el nombre y yo vengo y merco y acá digo, vea, le voy a poner tal tema, o le voy a poner este, o le voy a poner este otro. Y vengo y le coloco el tema. Pero usted le puede dar el propósito que quiera al sitio web. Vimos en el material de estudio los tipos de sitio web, la estructura de organización de la información. La quiere lineal, la quiere horizontal, la quiere mixta, ¿cómo la quiere? El foco de entregar la información puede ser informativo, puede ser de aprendizaje, puede ser de red social, cómo lo quieres mostrar. Puede ser de ventas, de qué forma quieres entregar la información. Yo ahí no les estoy poniendo limitantes. Es ahí también para que piensen y miren qué foco le van a dar al ejercicio. Chicos, ese era el espacio a nivel de recomendaciones para los compañeros que de pronto no se sientan tan cómodos trabajando con Canva. Entonces también les dejo por acá la inquietud de utilizar la herramienta de Illustrator. Recuerden que Illustrator nos permite trabajar ya con medidas preestablecidas en sus tipos de escenarios. Yo no me siento bien con Canva, no lo quiero hacer en Canva, ¿lo puedo hacer en Illustrator? Sí, usted se viene para acá, le dice archivo nuevo, en archivo nuevo recuerden que tenemos los últimos, no, espere que eso no me está mostrando toda la pantalla completa. Ahora sí. Que recuerden que él me muestra todo lo último en cuanto a formatos y tamaño, entonces yo me vengo a mirar en la última versión de Adobe y yo digo red social, me muestra todo lo que está pasando a nivel de medida, de nuevas redes, pero si yo me vengo para web, que es el trabajo, pues miren que ya estamos hablando de 1366
Cuando antes un sitio web era 1920 por 1080, ¿cierto? Ese era el sitio, ya no, ya es 1363 porque las pantallas de los escritorios cada vez son más grandes, ¿cierto? Entonces yo puedo decidir el espacio de trabajo, yo le pongo el nombre al proyecto, verifico que es en RGB y le doy crear. Entonces me vengo para acá y te encuentro una mesa de trabajo. Esas mesas de trabajo a nivel de diseño, yo que les recomiendo que lo hago mucho para poder organizar como los espacios de lo que yo me estoy soñando. Yo lo que hago es que me vengo en la disposición de trabajo, le digo que voy a trabajar un proyecto que sea web o que sea diseño. A mí particularmente se me da más fácil trabajar en la interfaz de web, pero es de diseño, pues yo puedo trabajar en la web si quiere. Y por acá, donde está la disposición de las capas, por aquí las tengo por acá abajo, aparece una cosita que se llama las mesas de trabajo. Vale, por acá, mesas de trabajo. Me dicen, mesas de trabajo, ¿cuáles? ¿Cuántas tiene? Me gusta también mover los paneles. No me gusta dejar los paneles por acá abajo como tan raritos. A mí me gusta como tenerlos por aquí chiquiticos y que se contraigan. Son formas de trabajar. En la mesa de trabajo me está diciendo que hay una sola mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, si yo viniera y pensara en la disposición, miren que me funciona perfectamente para la parte superior, pero arriba tiene un menú, ¿cierto? Así como lo hicimos con Photoshop. ¿Yo qué hago? Vengo para acá y duplico la mesa de trabajo. Y aquí, en esta esquinita, yo le digo, vea, organíceme por favor todas las mesas hacia abajo y no me deje espaciado dentro de las mesas. Le voy a dejar 5 píxeles, de pronto un poquitico. Y le doy OK. Entonces, mire lo que él hace, él viene y me organiza. Yo digo, listo, pero resulta que yo quería el menú superior, lo quiero ver como bien ahí el menú en ese tamaño, porque si no me confundo. Entonces yo toco la mesa de trabajo 1 y le digo Shift O. Y el Shift O me permite escalar mi mesa de trabajo. Digo, venga, es que a mí me dijo el manual de Google que el menú superior debe ser de 80 píxeles, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo me paro sobre él, él me da un tamañito. Y acá arriba también lo tengo activo. Yo le puedo decir, no, es que el menú es de 80 píxeles según el manual. Entonces, él lo que hace es que me dejó la mesa de trabajo con el tamaño que yo le dispuse. Y ahora me dice que el banner, bueno, ¿y el banner de qué tamaño es? No, es que en la Biblia de diseño de Google me dicen que el Gero, aquí el sitio es de 768, pero él me dice que no es de eso, él me dice que es de 500. Yo vengo y le digo 500. Me lo eso. De nuevo, vuelvo y me paro aquí, vuelvo y le digo, OK. Entonces él vuelve y me lo encaja. Ya tengo el ejero. Va a otro espacio. Le quiero poner como otro espacio así como de unas viñeticas o de unas galerías o de lo que ustedes se imaginen. Este espacio, por ejemplo, acá, miren acá, que tiene un espacio como de llamado y después por acá tiene otro carrusel. Yo me vengo para acá y le digo, por favor, hazme otra mesa de trabajo. Él vuelve y me la tira para un lado. Vuelve y le digo, por favor, reorganizarla. Y entonces este va a ser de cuánto? No, este de acá va a ser de 150 píxeles porque es para hacer como un destacado con unos textos. Y ahí van 3. ¿Cierto? Control menos. Y voy organizando mi caja. Voy organizando las mesas de trabajo para diseñar sobre ellas. Eso me sirve para tener que, cuando yo vaya a exportar el trabajo, yo lo puedo exportar de 2 formas. Yo cuando vengo acá le digo, hágame el favor y me exporta ¿cómo? Y aquí le voy a decir, ve, exportame esto como PDF y me va a sacar todo en retazos porque eso son hojas. Pero yo también le puedo decir, ve, exportame esto como por rangos y exportármelo como PNG. Entonces usted va a quedar con todos los pedacitos de la imagen. Todos los pedacitos de las mesas de trabajo. Y va a ser más fácil incluirlo en el informe. Y lo saca como PNG y le dice, vea, úseme por favor las mesas de trabajo para que salga solo la información que está dentro de la mesa de trabajo. Por ejemplo,
Si yo vengo para que le digo, veis que yo me imagino como un menú superior y va a venir como en este grisecito aquí tan chévere, pero me salí un poquito. Ese plato que se salió, eso no se va a perder, no se va a salir cuando yo vaya a montar la información. ¿Cómo se los voy a mostrar? Por ejemplo, voy a decirle, por ejemplo, esto acá, que me monte esto y otro color para que vean el ejercicio. Miren que me salí de la mesa de trabajo, ¿cierto? Y yo le digo esto, vamos a exportarlo como mesa de trabajo, le voy a decir que sea PNG, como mesa de trabajo, me lo vas a poner por favor en imágenes, le vamos a poner a esto web y dale exportar. Me dice, ve qué tamaño lo quieres, de 72 dpi porque es para web, ¿cierto? Y déjamelo con el fondito blanco. Y le doy OK. Si yo me vengo para el espacio de imágenes, miren cómo me salió el pedacito. Él me está dando el pedacito exacto de cada una de las mesas de trabajo. Entonces, eso me sirve a mí ¿para qué? Para que en el momento en que yo haga el informe, yo pueda tener la información por pedazos. Profe, pero entonces yo ¿cómo hago si la información dentro del sitio me está quedando así toda, como toda separada? Muy sencillo. Yo cuando tenga todo el trabajo hecho, por ejemplo, vamos a hacer otra cajita. Vamos a decir que esa cajita es de otro grisecito diferente. Que sea un grisecito más clarito. Y por acá usted tenía la otra cajita. Y toda la información con el icono de imagen. Así como muestra en el Waveframe. Y usted tiene todo así súper bien alineadito. Porque es bueno trabajarlo por separado. Porque usted puede alinear la información de manera súper organizada. ¿Cierto? Por ejemplo, usted toca un elemento, toca el otro, toca la caja que quiera alinear y lo centra, ¿cierto? Perfecto. Por acá tenía otro menú. Y para robarme las características del otro. Lo mismo que en Photoshop. Todos estos elementos funcionan igual que lo que vimos en Photoshop. No funciona diferente. Y viene acá y duplica, oprimiendo control Alt Shift, duplica la información. Y entonces tenés ya todos los retacitos. Le decís, bueno, importante, hay que guardarlo, porque si no lo guardamos, perdemos la información. Le decimos, vamos a exportarlo. Exportar como mesa de trabajo, web, exportar. Ok. Reemplazar porque ya lo habíamos exportado. Entonces, miren cómo me sacó cada pedacito del sitio web con su textito y con lo que usted necesita. Ya tiene el sitio todo diagramado, todo bonito. ¿Usted qué hace? Usted se viene, hace una nueva mesa de trabajo en blanco, le dice Shift O, se la lleva por acá parte de su trabajo y la jala. No le cambia el ancho, le cambia el largo. Y lo que va a hacer es que usted coge su sitio web, le dice Control C, Control V y lo arrastra desde el inicio del sitio. Entonces usted cuando terminó de diseñar todo, nuevamente exporta. Y entonces usted quedó con toda la información. Usted quedó con los pedacitos y quedó con el sitio completo. Y en el informe de infografía, usted puede mostrar los elementos completos, pero también puede mostrar los elementos pequeñitos cuando está haciendo la propuesta. Otra cosa que es muy buena de Illustrator para hacer las maquetas, que a mí particularmente me gusta mucho. Por ejemplo, resulta que yo hice un botón y yo me vine por acá porque la profe me dijo que había una página que se llamaba, ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, entonces hay una, está caída. Platicon está caído. Vamos a ver. No, ya. Entonces hay una página en la que están los iconos. Entonces yo necesito el icono yo les dije que podían coger paquetes.
que siempre va a ser mejor trabajar con paquetes que ir a buscar iconos sueltos, porque uno pierde la consistencia en las líneas, en la unidad gráfica, ¿cierto? Entonces dijéramos, me voy a ir con esos paquetes de contenidos de sólidos. Y entonces resulta que yo quiero que en el bot haya un botón de anuncios, ¿cierto? Entonces póngale todo lo que le voy a enseñar. Entonces ahí viene para su computador y usted le va a decir que le entregue el icono y lo va a guardar, ¿cierto? Se van a ir para Illustrator y va a jalar el icono. ¿Dónde lo guardé? Espérenme, ¿dónde lo descargué? No lo descargué. A ver, megáfono. Ah, lo metí fue en descargas, qué pena. Yo le digo esto, control X. Siempre las imágenes, todo tiene que estar centralizado en la misma carpeta donde estoy trabajando para que no se me pierda la información. Entonces, ahora sí, tenemos descargas. Se trae el icono, lo arrastra a la mesa de trabajo y mire que el icono le quedó muy grande en la mesa de trabajo. Entonces, este icono quedó muy, muy grandote. Entonces, usted viene y con Shift, que es muy diferente a Photoshop, aquí sí es diferente, aquí hay que presionar Shift. En Photoshop no. En Photoshop uno venía y hacía así, y entonces la imagen no se dañaba. Pero en Illustrator sí, en Illustrator hay que darle Shift para que se conserve. Y entonces ahora sí, el icono se nos ve bonito. Usted tiene que buscar la manera que el icono no se vea pixelado, que no se desarme. Y cuando ya lo tenga así, usted viene acá arriba y le dice, hágame un favor y me hace un calco de imagen de alta fidelidad. Entonces me lo convirtió como en una figurita, pero no, él todavía no es figurita. Se tiene que venir, le di doble clic, qué pena, se tiene que venir acá y lo volveré a hacer porque me metí dentro del elemento. Yo toco la imagen, le digo que me dé un calco de imagen de alta fidelidad y le digo expandir. Cuando yo le digo expandir, lo convertí en una forma. Y si yo lo convertí en una forma, yo le puedo cambiar el color a ese elemento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lo quiero en un icono clarito, ¿cierto? Y este elemento está agrupado como tal. Entonces vuelvo otra vez con Shift, lo presiono, lo organizo y resulta que esto era un botón. Esto iba a ser un botón. Este cuadrito con esta figurita es un botón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo seleccionamos los dos con Shift y le digo agrupar o con control G agrupo. Entonces ya esto se me volvió un botón. Pero resulta que a la hora de exportar los elementos, cuando hablamos de que hay que explicarlos, un sitio web tiene muchas cosas. Un sitio web tiene botones, tiene iCard, tiene el menú, y yo tengo que exportar, pero ya tengo la tira completa. ¿Usted cómo puede hacer para que los elementos los saque individuales? Usted coge este elemento solito que ya está agrupadito y le da clic derecho y le dice, hágame el favor y me exporta esto, recopilar para exportación, y eso es especial para web. ¿Por qué? Porque me exporta los elementos en un tamaño pequeño para web. Me lo exporta como recurso único porque está agrupado para que me salga juntico. Y él se viene para acá y me lo organiza y yo le voy a decir por acá, venga, pero por favor trabajemos la exportación como resolución y me pone los 72 dpi. Esto es muy importante para que los elementos me queden livianos en los sitios web. Cuando por allá en los sitios web más adelante veamos que uno carga un montón de imágenes, hay que exportarlas así para que no queden pesadas. Y entonces le digo, por favor, expórtelo. Y él dice, usted tiene ese archivo guardado en imágenes. Selecciona esta carpeta, sí. Y automáticamente el programa me crea una carpeta que se llama 72 dpi y aquí me deja el recurso. Y el recurso pesa 1K. O sea, no pesa nada para un sitio web. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Yo sé que lo podemos hacer en Canva, pero quien quiera, aunque todavía no vamos a ver muy a fondo Illustrator porque lo vamos a ver más en diseño, te vale venir a experimentar.
Entonces, hacer los iconos, hacer las cajitas. Funciona igual que Photoshop, le quito el fondo, yo no quiero que eso tenga un trazo negro, entonces yo me vengo, le quito el trazo. Quiero que las formas sean redonditas, le puedo jugar aquí con la puntica para que sean redonditas, le quito el trazo, se mueve, se trabaja exactamente igual que se trabajaba en Photoshop, porque son hermanitos. ¿En qué cambia? En que Illustrator me permite trabajar más mesas de trabajo, que yo puedo escalar las mesas de trabajo, que las puedo reorganizar, que puedo mover los elementos y que puedo trabajar todo en una sola capa. Entonces esas son como a quien le interesa, a quien les llama la atención, arriesgarse a hacer el trabajo en Illustrator para empezar a practicar, porque en la próxima actividad de aprendizaje vamos a trabajarlo un poquitico más. Profe, yo no soy como tan bueno en Photoshop, no me fue tan bien, lo puedo montar en Canva, no hay ningún problema, porque vamos a ver la herramienta también más a detalle más adelante. ¿Cómo vemos la herramienta? Te escucho, puedes levantar la mano. Bueno, fue más como un emoji porque no hablaron. Entonces, muchachos, la recomendación es, vamos a estudiar mucho lo del material design, vamos a aprender de componentes, vamos a disfrutar el hacer el tema que nos tocó y de qué forma lo queremos diagramar, hacemos nuestro wireframe, compartimos nuestra infografía y en el informe explicamos por qué tomamos estas decisiones estéticas, que es la intención del ejercicio. Y ya saben, sin abusar de la IA, que la IA les enseñe mucho, pero que no me copien y me peguen lo que la IA dice, porque entonces ahí no se logra el objetivo, que es que usted lo argumente, que usted entienda por qué está maquetando de esa forma. ¿Listo? Pero para decir que listo, sí o no me pueden hablar. Sí, señora, gracias. Ok, listo, chicos. ¿Tienen alguna duda o inquietud para antes de cerrar el espacio? Profe, una pregunta. ¿En Affinity también se puede trabajar? No conozco Affinity. ¿Es un espacio para diagramar? Sí, señora, para vectorizar es como Illustration, Photoshop, tiene Sí, las herramientas. sí, lo importante es que tú puedas ser capaz de hacer el diseño de la estructura web. Es más adelante no lo vamos a hacer ni siquiera en Illustrator, ni en esas herramientas, sino que lo vamos a hacer directamente en Figma. Porque vamos a aprender Figma y realmente uno maquetas en Figma, pero todavía hasta que no entendamos bien la estructura web no vemos Figma, entonces no hay problema, lo puedes hacer en Canva, en Illustrator, en Affinity, hasta en PowerPoint. Hay gente que es buenísima diagramando en PowerPoint. Lo importante es que el cliente entienda cómo sería la estructura de la web. Listo. Bueno, chicos, entonces no siendo más, muchas gracias por estar en este espacio. Nos vemos la próxima semana. La idea es que podamos estar hablando de dudas, inquietudes, preguntas que tengamos, que vengan a hacer preguntas. La próxima semana no es clase como tal para ver el tema, porque ya sabemos que hay que entregar la evidencia, sino que vamos a entrar a mirar cómo lo están enfrentando, cómo están desarrollando la estructura, cómo están organizando la información. Esa es la idea de la próxima semana, que sea un acompañamiento de la evidencia antes de que la entreguen. ¿Listo? Listo, O sea, profe, profe, perdóname, te traeríamos como el bosquejo de lo que hemos ido avanzando. Te lo Sí, mostramos. claro. Que no se quede, Ah, porque a veces uno entrega la plataforma y yo les hago, pues yo intento hacer una realimentación como completa, pero no es lo mismo. Que ustedes traigan el PDF, que profe, yo quiero que aquí esté el menú, y yo me imagino aquí un carrusel, profe, pero me imagino tal cosa, y que entre todos veamos lo que estamos haciendo, en vez, ¿por qué no le pones esto? O yo no entiendo esto así, o esto se ve de tal forma, y que nos hagamos recomendaciones antes de hacer el entregable, porque el entregable tiene tiempo. Este entregable en plataforma tiene
tiempo de desarrollarlo hasta ya les voy a decir, hasta el 30 de agosto, y el 30 de agosto es domingo, que nos queda una sesión para asesorías, es como un espacio sincrónico, no es una clase, sino un espacio de acompañamiento. Vale, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, que les termine muy bien esta semana, que les vaya todo súper. Cualquier cosa estoy atenta. Voy a parar la grabación, quedo con la compañerita que necesita un espacio.